Cordial saludo. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Rectoría Tolima y Magdalena Medio del programa de Contaduría Pública, y en el presente video vamos a exponer acerca de los principios y el código de ética que debe seguir el contador público al momento del desarrollo de su profesión. Este tema va estrictamente ligado a la materia Código de Ética del EFAC, que por sus siglas en inglés significa Federación Internacional de Contadores Públicos. Además de los principios de contabilidad generalmente aceptados que deben encontrarse y seguirse al momento de desarrollar cualquier actividad contable y cualquier actividad del ciclo contable, esos principios de contabilidad son 14, en los cuales encontramos la equidad, el ente económico, la continuidad, la unidad de medida, el periodo, valuación o medición, esencia sobre la forma, realización, asociación, mantenimiento del patrimonio, revelación plena, importancia relativa o materialidad y prudencia. Estos principios son conceptos básicos que se deben seguir para que la contabilidad y el proceso contable que desarrolle un contador sea una información transparente y verídica. Para el desarrollo de la profesión como contador público, existe un código de ética profesional en los cuales se establecen unos principios básicos para el desarrollo de la profesión contable. El primero de ellos es integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observación de las disposiciones normativas, competencia de actualización profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética. Los anteriores principios básicos deberán ser aplicados por el contador público tanto en el trabajo más sencillo como el más complejo, sin ninguna excepción. De esta manera contribuirá al desarrollo de la contaduría pública a través de la práctica cotidiana de su profesión. Los principios de ética anteriormente enunciados son aplicables a todo contador público por el solo hecho de serlo, sin importar la índole de su actividad o la especialidad que cultive, tanto en el ejercicio independiente o cuando actúe como funcionario o empleado de instituciones públicas o privadas, en cuanto sea compatible con sus funciones. Uno de los objetivos de estos principios es que la profesión como contador público sea valorada y sea resaltada por el buen desempeño de sus profesionales. Uno de los posibles roles para los contadores públicos al momento de encontrarse con un campo laboral o en el ambiente laboral, el contador puede desempeñar las siguientes funciones. Puede desempeñarse como asesor de costos, consultor tributario, consultor de estándares internacionales, auditor externo, auditor interno, revisor fiscal, contador como docente y analista financiero. Como ya lo vimos anteriormente, el contador público puede ocupar cualquiera de los siguientes roles dentro de una empresa, sea gerente, docente, investigador, revisor fiscal, auditor interno, auditor externo. Ahora vamos a hablar acerca de las amenazas a las cuales está expuesto un contador público en el desarrollo normal de sus funciones. Existe la amenaza de interés propio, que es cuando algún interés particular influye en el inadecuado comportamiento del contador. También tenemos la amenaza de autorrevisión, que es la inadecuada evaluación de los resultados que ya presenta el contador público. Existe la amenaza de abogacia, que es cuando se promueve la posición del cliente, influyendo en la objetividad del contador. Tenemos la amenaza de familiaridad, que es cuando, se relaciona el contador estrechamente con el cliente, descuidando pues como tal su labor en la empresa. También tenemos la amenaza de intimidación, que existen presiones hacia el contador con el propósito de disuadir la objetividad en su actuar profesional. Existen dos tipos de salvaguardias: las instituidas por la profesión o por disposiciones legales o reglamentarias, que es cuando el contador público debe tener suficiente experiencia para ejercer su profesión, mantenerse constantemente en cursos y formación y actuar de acuerdo con las normas establecidas por la ley. Y existe el salvaguardia en el entorno de trabajo, que es a nivel de firmas de contador público o a nivel de trabajo de revisoría fiscal.
Pirámide de Maslow. Abraham Maslow fue un reconocido psicólogo estadounidense por diseñar una teoría en base a las necesidades humanas. Esta la hizo llamar Pirámide de Maslow. Habla sobre motivaciones humanas y necesidades fundamentales para la vida. Como podemos observar, en el primer escalón están las necesidades fisiológicas, tal como comer, dormir y respirar. En el segundo escalón están las necesidades de seguridad. Esta se refiere a que el ser humano se sienta seguro y protegido. En el tercer escalón están las necesidades sociales. Estas se ven reflejadas cuando el ser humano siente a tener amigos, pareja y comparte con su familia. En el cuarto escalón están las necesidades de reconocimiento. Esta se refiere al respeto a uno mismo, al sentimiento de confianza, logro y libertad. En el quinto y último escalón está la necesidad de autorrealización. Esta necesidad psicológica más elevada, pues es donde el ser humano ha alcanzado una serie de logros y se siente bien consigo mismo. Teoría del fraude. Explica las razones por las que una persona puede cometer un fraude y determinar 3 factores que están presentes en ese momento, como el incentivo, la oportunidad y la racionalización, como lo podemos ver en el siguiente triángulo del fraude. El triángulo del fraude es identificado con 3 componentes, donde un individuo comete un fraude financiero. El primer componente del triángulo es el incentivo. Este habla de la percepción de una necesidad económica o financiera. Este problema surge a raíz de altas deudas que el individuo ha contraído y por eso lo conlleva a realizar este tipo de fraude. Sin embargo, el modelo postula que este primer elemento no es suficiente para decidir si comete o no el fraude. En el segundo elemento está la oportunidad. Es donde existe la oportunidad de realizar el fraude detectado y es aquí donde el individuo usa la capacidad intelectual para identificar esta oportunidad, pero aún no es suficiente para que el individuo decida si cometer el fraude. Como tercer elemento está el fraude de racionalización. Es donde el individuo usa en su diálogo interno para poder apaciguar sus dudas o ansiedad que genere al cometer el fraude. Esta justificación sucede antes de cometer el acto. Los principales casos de corrupción que se han visto involucrados contadores son el caso del Grupo Interbolsa en el 2012, otro es el de Salukov en el 2010 y el más conocido por la gente, el de Odebrecht, que fue entre el año 2009 y 2014. La mayoría de los eventos de corrupción presentaron un manejo inadecuado, una manipulación de capitales y patrimonios ajenos. Aunque los contadores no lo hayan hecho directamente, las transacciones fraudulentas sí lo permitieron guardando silencio y llevando la contraria a las normas éticas de la profesión. El Código de Ética de la IFAC presenta ejemplos de conflictos que se pueden presentar en el ejercicio profesional y las posibles soluciones a esto. Que es la actividad más allá de las fronteras, que hace referencia a la prestación de servicios en un país extranjero, la independencia, el dinero de los clientes, que el dinero de los clientes nos habla que el contador no debe guardar dinero de los clientes que tenga procedencia ilícita. Otra es el conflicto de interés, que dice que el contador debe apoyar los objetivos legítimos y éticos de la organización. El perfil del defraudador. A partir de los indicadores y casos del fraude en organizaciones del mundo, podemos definir las características que presentan los perpetradores de fraude, que es nivel de autoridad, antigüedad en la organización, el área laboral, el género, la edad y por último, el nivel académico.